¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, mientras esperamos si se conecta más gente, ¿alguien tiene alguna consulta para hacer? Buen día, Sebastián. Buen día, Joaquín. Buen día, Karen. Bueno, Joaquín pide ejercicios de armónico. ¿Lo hicimos el otro día? ¿O es vieja esa pregunta? La semana pasada, profe. Ah, está bien. Me quedo acá colgada en el chat. Bueno, si no hay consultas sobre ejercicios, empezamos. Hoy tendríamos que empezar con cuerpo rígido. Vamos a empezar a grabar. Y ahora empiezo a compartir.
Bueno, aquí vamos a llamar cuerpo rígido. ¿Cuál va a ser la diferencia con lo que veníamos trabajando hasta ahora? ¿Sí? La diferencia principal es que el cuerpo ahora tiene forma. Ya deja de ser un punto. Ahora va a ser importante la forma que adopta el cuerpo. Perdón, que adopte no, que tenga el cuerpo. Y como es rígido, es indeformable. ¿Sí? O sea, ni se estira ni se aplasta. Mantiene su forma siempre, inalterable. La condición para que mantenga su forma inalterable es que, dados dos puntos cualesquiera del cuerpo, estos puntos están siempre a la misma distancia. Haga lo que haga el cuerpo. ¿Sí? O sea que por más que le apliquemos alguna fuerza, va a cambiar la forma del cuerpo. O sea, no va a cambiar esta distancia entre los puntos del cuerpo rígido. A eso se lo llama condición de rigidez. Bueno, acá tienen todo el desarrollo matemático. Este es el apunte que está en el campus. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Supónganse que tienen una barrita. Este punto tiene una velocidad en esta dirección y este punto tiene una velocidad en esta dirección. ¿Sí? Por lo tanto, podemos proyectar las velocidades a lo largo de la barra. O sea, que vamos a tener, podemos proyectar esta velocidad y podemos proyectar esta velocidad, que son lo que tiene acá, la proyección de la velocidad y la proyección de la velocidad. Estos puntos, A y B, si el cuerpo es rígido, tienen que mantener su distancia. Supónganse que este es el eje X. Para mantener su distancia inalterable, ¿cómo deberían ser las proyecciones de estas velocidades? La velocidad de A en el eje X y la velocidad de B en el eje X. Para que esta distancia se mantenga siempre constante, ¿cómo deberían ser sus velocidades? Iguales. Iguales. Perfecto, ¿no? Porque si la velocidad de B es mayor que la de A, querría decir que el cuerpo se está estirando. ¿Sí? Y si la velocidad de A fuera mayor que la de B, estaría diciendo que este cuerpo se está acortando. ¿Sí? En ambos casos cambiaría la distancia. Para que no cambie la distancia, los dos puntos en esta dirección tienen que tener la misma velocidad. Y de hecho es la velocidad de cualquier punto del cuerpo. ¿Sí? Todos los puntos del cuerpo en esta dirección tienen la misma velocidad. Acá les ponen el ejemplo de un bono, ¿no? Un malabarista que tira una clava hacia arriba. La clava va haciendo este movimiento, fíjense. Si toman la cabeza de la clava. Pero el centro de masas sigue la línea roja. Entonces
Entonces, ¿qué está pasando acá? Hay un punto del cuerpo, que es el centro de masa, que está siguiendo esta línea roja. Y todo el resto del cuerpo está rotando alrededor de ese punto. ¿Sí? ¿Está bien? Ven, acá está el centro de masas que sigue esta línea y todo el cuerpo rota alrededor del centro de masas que es ese punto. Entonces, en el cuerpo rígido se plantea la condición de rigidez, quedando dos puntos cualquiera del cuerpo rígido, la distancia entre esos dos puntos siempre es constante, ¿sí? O sea, es inalterable. Eso quiere decir que el cuerpo rígido es indeformable. No va a cambiar su forma, por más fuerzas que actúen sobre el cuerpo. Entonces, acá vamos a ver la cinemática del cuerpo rígido y después vamos a ver la dinámica del cuerpo rígido, igual que cuando trabajábamos con cuerpos puntuales, que primero veíamos la cinemática y después la dinámica. Entonces, el centro de masas, vimos el centro de masas de un sistema de partículas, cómo se construía. Acá también, el cuerpo rígido va a tener un centro de masa, que va a ser el punto representativo del cuerpo rígido, y en general es el punto que vamos a estudiar. Y nosotros vamos a trabajar con cuerpos simétricos y densidad homogénea de masa, densidad de masa homogénea. ¿Qué quiere decir con cuerpos simétricos? Que si bien es importante la forma, nosotros vamos a trabajar con cuerpos de forma sencilla, aquellos que tienen alta simetría, como las esferas, los cilindros, los aros, los anillos, los discos, ¿sí? Todos que tienen mucha simetría. Y que además la densidad de masa sea homogénea, o sea, que esté distribuida homogéneamente en todo el cuerpo. Es decir, que no haya más concentración de masa en un lado del cuerpo que en otro, o en una zona del cuerpo que en otro. ¿Está bien? Si pasa eso, que son los cuerpos con los que nosotros vamos a trabajar, el centro de masa siempre está en el centro geométrico del cuerpo. ¿Sí? Entonces nos evitamos calcular el centro de masas. Ya sabemos que va a estar en el centro geométrico del cuerpo, mientras el cuerpo tiene una alta simetría y además la distribución de masa sea homogénea. ¿Está bien? Entonces, si vamos a estudiar la cinemática del cuerpo rígido, lo que vamos a estudiar es el movimiento del cuerpo rígido. Y el cuerpo rígido puede hacer tres tipos de movimientos. Una traslación pura, o sea, que solamente se traslade. Una rotación pura, que el cuerpo rígido solamente rote. O una rototraslación. El cuerpo se traslada y rota. Un ejemplo de rototraslación es este. ¿Sí? El centro de masas se va moviendo en esta dirección, ¿sí? Va haciendo un tiro parabólico. Y el resto del cuerpo va rotando alrededor del centro de masas.
¿Sí? Eso es una rototraslación. La traslación del centro de masas y la rotación del cuerpo alrededor del centro de masas. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que identificar qué tipo de movimiento hace el cuerpo en cualquier problema. Si hay una traslación, si hay una rotación y si hay una rototraslación. Por ejemplo, la vuelta al mundo, ¿no? En un parque de diversiones. O la noria, qué sé yo, no sé cómo se lo conoce ahora. ¿Qué tipo de movimiento haría? Rotación, profe. Rotación, ¿no? ¿Y la rueda de un auto? Rototraslación. ¿Por qué? La respuesta es correcta. Ahora, ¿por qué haría una rototraslación? Porque no se mantiene en el mismo lugar. Exactamente, la rueda no está siempre en el mismo lugar, ¿no? La rueda va avanzando. Claro, el auto. no es como una polea o... no sé. Sí. ¿Está bien? A ver si acá puedo encontrar algo. Tenemos una imagen de una bicicleta cualquiera. Cuando andamos en la bicicleta, voy a poder dibujar acá, ¿no? A ver. A ver si lo puedo hacer. Acá tenemos la bicicleta. Cuando andamos con la bicicleta, ¿sí? La rueda ¿qué es lo que va haciendo la rueda? Va haciendo este movimiento, ¿no? La rueda va rotando alrededor del tiempo. Del centro, que está acá enganchado al cuadro. ¿Y el cuadro qué es lo que hace el cuadro? ¿Qué tipo de movimiento hace el cuadro? Avanza. ¿Sí? Cuando la rueda gira, el cuadro avanza a una cierta velocidad. Por lo tanto, este punto, ¿sí? Donde está enganchado la rueda, también avanza. Entonces la rueda, como dijo el compañero, ¿qué es lo que hace? Rueda o gira sobre su centro, pero su centro está avanzando. Entonces está haciendo, en definitiva, está haciendo este movimiento. La rueda. Vamos a hacerlo en el de atrás, así se nota mejor. Este punto de la rueda
hace este movimiento. ¿Sí? Este punto de la rueda va haciendo este movimiento. Va girando, pero al mismo tiempo que gira, avanza. ¿Sí? Llega al piso, o sea, cuando está acá, perdón, yo lo hice acá, ¿no? Pero bueno, tendría que haberlo bajado más. Cuando está acá quiere decir que ese punto este punto P está acá abajo. Vamos a ver. Y cuando da una vuelta completa, está acá arriba. Este punto primero está acá. Cuando da media vuelta, está acá. Y cuando da una vuelta completa, está acá. ¿Sí? En el tiempo que este punto dio una vuelta completa, la bicicleta avanzó toda esta distancia. ¿Sí? Ahora este punto, el centro de la rueda de atrás, está en este lugar. Entonces, la rueda de atrás, ¿qué es lo que hace? Avanza y rota alrededor de este punto que para nosotros, si todo es simétrico y hay una distribución homogénea de masa, va a ser el centro de masas. Mientras el centro de masas avanza, el resto de la rueda va girando alrededor de este punto. ¿Sí se entiende? ¿O no? ¿Y el primer movimiento cómo era, profe? El de la flecha roja. La flecha roja, ¿cuál es la flecha roja? ¿Este? Sí. Ah, bueno, lo que decía acá, lo que pasa es que acá no tengo espacio, ¿no? La rueda haría este movimiento. Ah, Si este punto estuviera quieto. ¿Está bien? Si ustedes levantan la bicicleta y hacen girar esta rueda, la rueda haría este movimiento. ¿Sí? Si no está apoyada con el piso. ¿Está bien? Al apoyarla con el piso, ¿qué pasa? Empieza a avanzar. Y al avanzar, el punto P hace este movimiento. ¿Sí? Fíjense que este punto de la rueda va rotando alrededor del centro. Y el centro va avanzando, porque el centro no está fijo. Si el centro estuviera fijo, haría solamente un movimiento de rotación. ¿Estamos? Yo empecé con la rueda de adelante, pero como no tenía más espacio para dibujar, me pasé a la rueda de atrás. ¿Se entiende o no el movimiento de roto-traslación? Sí, profe. Porque así es como avanzan el auto, la bicicleta, ¿no? El eje de cada
trasero o el eje delantero hacen un movimiento de traslación y las ruedas hacen un movimiento de rototraslación. Fíjense que este punto solamente se traslada y la rueda rota y se traslada. ¿Está? Bueno, entonces eso es lo que vamos a estudiar. La traslación pura, la rotación pura y la rototraslación. Y entonces, en cada ejercicio ustedes van a tener que identificar qué tipo de movimiento hace el cuerpo. Rígido, si traslación, rotación o rototraslación. Entonces, si es una traslación pura, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si tomamos cualquier punto del cuerpo, el cuerpo se traslada de la misma manera. ¿Sí? Si el cuerpo tiene esta inclinación, entonces siempre se va a trasladar de acuerdo con esa inclinación. ¿Para qué esta distancia? ¿Para qué esta distancia? Esperen que voy a tener que sacar esto de acá. Voy a sacar esto de acá. Bueno, para que esta distancia se mantenga constante, la condición de rigidez que dice que esta distancia es constante, ¿no? No va a cambiar. O sea, para que esa distancia se mantenga constante. ¿Cómo tendrían que ser las velocidades de A y B? ¿Qué pasaría si la velocidad de A fuera mayor que la de B? Este punto avanzaría más rápido, ¿no? Si la velocidad de A fuera mayor que la velocidad de B. Entonces ya esta distancia aumentaría. Si la velocidad de B fuera mayor que la velocidad de A, entonces ya esta distancia no sería constante. ¿Cómo tienen que ser las velocidades? Para que esta distancia sea la misma siempre. Iguales, ¿sí? La condición de rigidez impone que en la traslación todos los puntos del cuerpo tienen la misma velocidad. ¿Sí? Eso quiere decir que la velocidad del punto A va a ser igual a la velocidad del punto B
ser igual a la velocidad de todo punto, en particular del centro de masas. ¿Sí? Entonces, si el cuerpo se está trasladando y todos los puntos tienen la misma velocidad, nos alcanzaría con mirar un solo punto del cuerpo, porque lo que haga un punto lo hacen todos. ¿Sí? Entonces, en particular, el punto que se estudia generalmente del cuerpo es el centro de masas. En la traslación del cuerpo rígido, alcanza con mirar la traslación del centro de masas. Porque lo que haga el centro de masas lo va a hacer el resto del cuerpo. No, bueno, no lo voy a poder enganchar. ¿Estamos? Entonces, en la traslación nos alcanza con mirar un solo punto del cuerpo y en particular, por costumbre, ese punto que se estudia es el centro de masas. Si el cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, entonces la velocidad va a ser constante. Si se mueve con MRV, la aceleración va a ser constante. Entonces, si además de tener velocidad tuviera aceleración, iría con la aceleración. Aceleración del punto A. Como sería la aceleración del punto B. Como sería la aceleración del centro de masas. Para que el cuerpo no se deforme, para que se cumpla la condición de rigidez. ¿Cómo serían? ¿Cómo deberían ser estas aceleraciones? Iguales. Exactamente iguales. ¿No? Si hubiera uno con mayor aceleración, ese cuerpo tendría mayor velocidad, ese punto tendría mayor velocidad que el resto. Y entonces el cuerpo se deformaría. Entonces en la traslación todos los puntos tienen la misma velocidad y todos los puntos tienen la misma aceleración. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué pasa con una rotación? Es una rotación pura. El cuerpo va a rotar alrededor de un punto fijo. Vamos a llamarlo así, punto O fijo, O mayúscula. Si es fijo, el punto O, ¿cuánto sería la velocidad de ese punto O? Si el punto es fijo.
¿qué velocidad tendría? Algo que está fijo, ¿qué velocidad tiene? No tiene velocidad. No tiene velocidad. Entonces, ¿qué velocidad tiene? 0. Sí. Que el punto alrededor del cual rota el cuerpo tiene velocidad 0. Esa es una condición importante. Fíjense. Volvamos a la bicicleta. La rueda rota alrededor de su centro. El centro, ¿tiene velocidad 0? ¿Tiene o no tiene velocidad 0? Si la rueda, si la bicicleta se va trasladando, ¿sí? El centro, ¿tiene velocidad 0? No, tiene la velocidad de la bicicleta, porque el centro está enganchado al cuadro de la bicicleta. ¿Sí? Entonces la rueda gira, supuestamente, alrededor de este centro. Pero el centro no tiene velocidad 0. Entonces la rueda no hace una rotación pura. Por eso hace una rototraslación. Porque el centro está avanzando con una cierta velocidad. Si levantamos la bicicleta y ya no la dejamos apoyada en el piso, ¿no? Supónganse que levantamos la bicicleta y entonces ya no está apoyada en el piso. No lo voy a poder dibujar. En ese caso, ¿qué velocidad tendría el centro de la bicicleta, de la rueda? Ahora sí 0. Ahora sí tendría velocidad 0. Entonces la rueda haría una rotación pura alrededor del centro. ¿Sí? Por eso decimos que para una rotación pura, el punto alrededor del cual rueda el cuerpo tiene velocidad 0. Y como es una rotación, es un movimiento circular alrededor de un punto fijo. ¿Sí? ¿Por qué es un movimiento circular y no es otro tipo de movimiento? ¿Qué es lo que dice que el movimiento va a ser circular? Que la trayectoria de este punto va a ser circular. ¿Qué les parece? ¿Puede cambiar la distancia entre esos dos puntos? ¿Sí? La distancia entre el centro y el punto exterior de la rueda. ¿Puede cambiar? ¿Qué pasaría si cambiaría esta distancia? Ah, el que no salió. ¿Puede cambiar esta distancia entre el centro y el punto? ¿En la rueda de la bicicleta? No, profe. No. ¿Por qué no cambia? ¿Qué es lo que impone que no cambie esto? La condición de rigidez, ¿no? Que la distancia entre dos puntos siempre sea la misma. Y eso es lo que hace que esto sea un movimiento circular.
¿sí? Porque esta distancia va a ser siempre la misma. ¿Vamos? O sea, esta distancia es el radio de giro. Y como el radio es constante, la única opción es que el movimiento sea circular. Entonces vale todo lo que vimos para el movimiento circular. Todo lo que se vio para el movimiento circular uniforme o uniformemente variado, vale ahora. Sigue valiendo. Entonces, ¿qué es lo que impone la condición de rigidez, además? ¿Sí? Si esto rota con una cierta velocidad angular, W omega. ¿Qué es lo que impone sobre la velocidad angular? La condición de rigidez. ¿Y cómo tiene que ser esa velocidad angular? Fíjense, en la traslación, la condición de rigidez imponía que todas las velocidades de traslación de cualquier punto del cuerpo era la misma, ¿no? Todos los puntos tienen la misma velocidad de traslación. ¿Qué va a pasar en una rotación? En la rotación tenemos que mirar la velocidad angular. ¿Qué condición impone la condición de rigidez sobre la velocidad angular del cuerpo rígido en rotación pura? Si a cero. Bueno, pero si es cero no gira, ¿no? La rueda tiene rayos, ¿está bien? ¿Qué pasaría si este punto y un punto por acá tuvieran distinta velocidad angular? ¿Qué estaría pasando? Exactamente, se deformaría el cuerpo, ¿no? Porque supongamos que P, este punto acá, tuviera mayor velocidad angular, quiere decir que este punto gira más rápido. Y entonces el cuerpo se estaría deformando. Entonces la condición de rigidez está imponiendo que esta velocidad sea constante. ¿Sí? Entonces todos los puntos del cuerpo rotan con, vamos a poner así, la misma velocidad angular, omega. Ahora, hacia acá abajo. El cuerpo rota con velocidad angular W. Entonces todos los puntos del cuerpo tienen la misma velocidad angular. Como A, B y C están en la periferia de este cuerpo que está rotando alrededor de O, entonces tienen la misma velocidad angular. ¿Sí? Y O, que es el punto que tiene velocidad cero, ¿sí? El cuerpo rígido rota respecto de un punto con velocidad nula, es lo que pusimos acá, alrededor de un punto O fijo. Ese punto se llama
eje instantáneo de rotación o centro instantáneo de rotación. Cualquiera de los nombres es correcto, ¿sí? Centro en general se usa si estamos en 2 dimensiones, eje si estamos en 3 dimensiones, ¿no? Si estamos en 2 dimensiones, pensamos en este punto. Si estamos en 3 dimensiones, podemos pensar en ese punto, o podemos pensar que hay un eje perpendicular al plano de rotación que tiene velocidad cero. ¿Sí? Todos los puntos del cuerpo están rotando alrededor de este eje, ¿no? Por eso en la Tierra se habla de un eje de rotación. ¿Sí? Es un cuerpo de 3 dimensiones, una esfera. Y el eje de rotación está fijo y toda la Tierra gira o rota alrededor de ese eje. ¿Vamos? Bueno, y ese eje se llama centro instantáneo de rotación. Entonces la condición para que un punto sea centro instantáneo de rotación o eje instantáneo de rotación es que la velocidad del CIR es cero. Entonces, en una rotación, lo que hay que buscar siempre es dónde está el CIR. ¿Sí? Para saber alrededor de qué punto rota el cuerpo. Y ese eje, entonces, ¿cómo buscamos dónde está el CIR? Lo que buscamos es un punto que tenga velocidad cero. ¿Sí? Entonces, ese punto va a ser el centro o eje instantáneo de rotación. Ese punto puede ser un punto interno al cuerpo rígido o un punto externo al cuerpo rígido. ¿Sí? En este caso, si esto fuera un plato, el plato rota alrededor de este punto y el eje de rotación o el centro es un punto del cuerpo rígido. Si esto fuera un anillo que está rotando, entonces el punto O, el punto centro instantáneo de rotación, no sería un punto del cuerpo, ¿no? Sino que sería un punto exterior al cuerpo. Un ejemplo de eso es esta barrita. Esta barrita va rotando así. ¿Sí? Va rotando de esta manera. Entonces el punto de rotación está afuera del cuerpo. Entonces lo que buscamos es un punto que tenga velocidad nula. Ese va a ser el centro de rotación y quiere decir que todo el cuerpo rígido está rotando alrededor de ese punto. Entonces, ¿cómo se encuentra el eje instantáneo de rotación? Gráficamente, se encuentra de esta manera. ¿Sí? Se traza una recta perpendicular
al vector velocidad tangencial. ¿Sí? Agarramos una recta perpendicular a este vector. Agarramos otra recta perpendicular a este vector, al vector velocidad. Bueno, no sé si voy a poder hacerlo. Y otra recta perpendicular a este vector velocidad. Si este es el eje instantáneo de rotación correcto, todas las rectas deberían cruzar ese punto. ¿Sí? Y ese punto va a ser el eje instantáneo de rotación. Donde se crucen las rectas, tenemos al eje instantáneo de rotación. ¿Sí? Entonces, el CIR, el eje instantáneo de rotación, se encuentra sobre una recta perpendicular al vector velocidad tangencial. Obviamente necesitamos conocer por lo menos dos puntos para ver dónde se cruzan esas rectas. Donde se cruzan las rectas está el eje instantáneo de rotación. Ahora, ¿qué pasa acá? Si esto está rotando de esta manera, con la misma velocidad angular, eso es lo que impone la condición de rigidez, que la velocidad angular sea la misma. ¿Sí? Fíjense, este punto que está más alejado del centro de rotación tiene mayor velocidad tangencial que este punto que está acá, que está más cerca del eje instantáneo de rotación. ¿Sí? Pero en este caso, con trazar una recta perpendicular a las dos velocidades no me alcanza, porque las dos rectas se superponen. Eso quiere decir que este punto O, que es el centro instantáneo de rotación, va a estar en algún lugar de esta recta. ¿Sí? Bueno, ¿en qué lugar? Lo que hacemos es trazar otra recta que una los puntos del vector dirección, del vector velocidad, ¿sí? Los puntos del vector velocidad, el punto final del vector velocidad. Donde se cruzan esas dos rectas está el eje instantáneo de rotación. Vamos. Fíjense, en este caso, el eje instantáneo de rotación es externo al cuerpo.
Si el cuerpo girara así, ¿no? Hiciera este movimiento, o sea, estos dos puntos tendrían velocidades como en direcciones opuestas, en sentidos opuestos, perdón. La misma dirección, pero distinto sentido. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que este cuerpo se mueve en esta dirección y este punto del cuerpo se mueve en esa otra dirección. ¿Está bien? Por lo tanto, los vectores de velocidad van a tener la misma dirección, pero sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, fíjense, trazamos una recta perpendicular al vector de velocidad y nos pasa lo mismo que acá. Esta recta es perpendicular a las dos vectores. Y ahora trazamos una recta que una los puntos externos, el punto exterior, o más el punto final del vector. Donde se cruzan está el eje instantáneo de rotación. ¿Sí? O sea que en este caso, el eje instantáneo de rotación es un punto del interior del cuerpo. Y en este caso, es un punto del exterior del cuerpo. ¿Sí? Sí. Esta es la primera hoja. ¿Está bien? Entonces, esta es la manera gráfica de encontrarlo. Analíticamente, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que encontrar estas dos distancias, de 1 y de 2. En este caso, esas distancias serían, esta sería de 1, y esta sería de 2. ¿Sí? Perdón. Acá me pasé. Ahí. Esta sería de 1 y esta sería de 2. Y de 2 sería este longitudinal. No, no es ese, porque estoy trabajando con esta posición. Sería la distancia de ese punto al centro de rotación. ¿Se entiende, no? De 1 es la distancia de este punto al centro de rotación. Y de 2 es la distancia del otro punto al centro de rotación. Lo mismo pasaría acá. De 1 sería la distancia del punto más alejado del centro de rotación. Y de 2 la distancia del punto más cercano al centro de rotación. ¿Sí? En este caso, tenemos que calcular de 1 y de 2. O sea, tendríamos dos incógnitas.
por un lado, ¿qué sabemos? Que esta distancia más esta distancia, ¿qué me tiene que dar? Todo el largo de la barra. ¿Está bien? Entonces ahí ya tenemos una ecuación con las dos incógnitas que queremos calcular. Como tenemos una ecuación con dos incógnitas, nos falta otra ecuación más. Y la otra ecuación sale de acá. Perdón, esto está mal escrito. Ahora lo corrijo. Que las velocidades angulares son iguales, ¿no? Eso lo decía, lo imponía la condición de rigidez. ¿Perdí la bicicleta? Ah, no. Sí, la velocidad angular es constante, algo que impone la condición de rigidez. Entonces, ¿qué es la velocidad angular de este punto? Es la velocidad sobre el radio de giro, ¿no? Esto está mal. Sería la velocidad del punto 1, la velocidad tangencial, dividido el radio de giro, que en este caso sería la distancia 1. ¿Y esto qué sería? A la velocidad angular 2. Pero la velocidad angular 2 es igual a la velocidad tangencial de este punto dividido el radio de giro de ese punto. El radio de giro de este punto es esta distancia 2. ¿Sí? Entonces tendría dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta es una ecuación y esta es otra ecuación. Como son lineales las ecuaciones, es fácil de resolver. ¿Sí? Entonces, cuando les pidan un eje instantáneo de rotación o dónde está ubicado el centro instantáneo de rotación, lo que tienen que hacer es encontrar un punto de velocidad cero. ¿Sí? Vamos hasta acá. ¿Alguna consulta? Bueno. En el chat. Bueno, no hay consulta. Bueno, esto define un campo de velocidades, ya sea para la traslación o para la rotación. Fíjense, en la traslación todos los puntos tienen la misma velocidad, ¿sí? En particular, la velocidad del centro de masas. En la rotación hay un punto que tiene velocidad cero.
Pero no todos los puntos tienen la misma velocidad tangencial, ¿sí? Todos los puntos van a tener la misma velocidad angular. Pero no todos los puntos tienen la misma velocidad tangencial. Al ser la velocidad angular constante, ya vimos en cinemática el movimiento circular, que si nos alejamos del centro, mayor es la velocidad tangencial. Entonces ahora trazamos una recta perpendicular al vector velocidad, otra recta perpendicular, perdón, otra recta que pase o que una dos flechas, dos puntos externos, donde se cruzan tenemos el eje instantáneo de rotación. Y entonces esto me define el campo de velocidades. ¿Qué quiere decir esto? Que este punto que está acá no puede tener una velocidad mayor a esta. ¿Sí? Este punto que está acá no puede tener una velocidad mayor a esta. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si tuvieran velocidad mayor o menor a la que está definida acá por esta línea, se rompería la condición de rigidez. El cuerpo empezaría a deformarse. Entonces, este es el campo de velocidades para un cuerpo en rotación. ¿Está bien? Para los ingenieros es muy importante conocer el campo de velocidades de un cuerpo o de una parte de un cuerpo. ¿Qué pasa con la rototraslación? Bueno, el cuerpo rota y se traslada, como dijimos recién con la clava que tira el malabarista o con la rueda de la bicicleta. Entonces, el movimiento de rotación se va a estudiar como la suma de dos movimientos. Acuérdense, el tiro parabólico lo consideramos como la suma de dos movimientos, un MRU en el eje X y un MRV en el eje Y. La suma de esos dos me daba el tiro parabólico. Bueno, acá lo mismo. Vamos a estudiar el movimiento de traslación del centro de masas, ¿sí? O sea, la traslación del centro de masas, acá. Dijimos que como el cuerpo solamente se traslada, daba lo mismo estudiar cualquier punto del cuerpo. En particular, a nosotros nos conviene estudiar el centro de masas. Y en la rotación, la estudiamos alrededor del centro de masas. ¿Sí? Como acá. El cuerpo rota alrededor del centro de masas. En este caso, el centro de masas es un punto externo. El centro de masas es un punto. No, perdón. Va a rotar, en este caso, alrededor del circo, que es el punto fijo. En este caso no es el centro de masas. ¿Sí? Pero en general, en la rototraslación, estudiamos esto. La traslación del centro de masas más el movimiento de rotación alrededor del centro de masas. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Sería que este cuerpo, además de estar haciendo esta rotación, estaría haciendo esto. ¿Sí? Estaría rotando alrededor del centro de masa.
se estaría trasladando. O sea que no se traslada así, sino que se traslada así. Bien. Acá seguiría rotando alrededor del centro de masas. Y acá también. Al mismo tiempo que se está trasladando, estaría rotando alrededor del centro de masas si estuviera haciendo una rototraslación. ¿Está bien? Como la clava. ¿Sí? El centro de masa se traslada y el cuerpo rota alrededor del centro de masa. Bueno, entonces estudiamos la traslación más la rotación. ¿Sí? Entonces fíjense este punto rojo, lo que decíamos recién con la bicicleta. Este punto rojo estaría haciendo este movimiento. Bueno, me fui ahí. No sigue una línea recta ni hace un movimiento circular. Hace esto que se conoce como una cicloide. Este movimiento que está acá, el de la rueda de la bici, se conoce como cicloide. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo estudiamos eso? Entonces, la traslación más la rotación. ¿Sí? Fíjense, la traslación es este campo de velocidades. La rotación es este campo de velocidades. La suma de estos dos, ¿qué me da? Fíjense, en este punto que está acá, en el punto rojo. Es este punto. Que es este. ¿Sí? Tendría que sumar las velocidades en cada punto. ¿Pero qué velocidades? La de traslación más la tangencial debido a la rotación. O sea, esta la voy a poner acá. Más este vectorcito. Bueno, si el dibujo está bien hecho, se debería superponer. ¿Sí? Entonces la suma de este más este me da el vector velocidad en este punto. Sumando, acá se van a restar porque tienen distinto sentido, me da que el punto cero de velocidad cero es este que está acá. ¿Por qué pasó acá?
Acá hice lío, ¿no? Bueno, ahora lo corregimos. ¿Sí? Fíjense, el eje instantáneo de rotación es este punto, que tiene velocidad cero. Y es lo que vemos acá. El punto que está en contacto con el piso tiene velocidad cero. O sea que en realidad la rueda está rotando alrededor del punto que está en contacto con el piso. ¿Sí? No rota alrededor del centro de masas. Rota alrededor de este punto que tiene velocidad cero. Entonces, fíjense, esto lo vamos a borrar, lo voy a escribir otra vez. ¿Qué diría? Que la velocidad de cualquier punto P, cualquier punto del cuerpo, bueno, la velocidad P, donde P es cualquier punto del cuerpo. P es un punto cualquiera por acá. ¿Sí? Ese es P. Sería la velocidad de traslación la velocidad de traslación o la velocidad punto P va a ser igual a la velocidad de traslación de P más la velocidad de rotación de P. Rotación alrededor de qué? Alrededor del centro de masa. ¿Sí? Sería mirándolo desde el centro de masa. Por lo tanto,
La velocidad de traslación de P es la velocidad del centro de masas. ¿Sí? Como dijimos acá. Como solamente se traslada, todos los puntos tienen la misma velocidad. En particular, miramos la velocidad del centro de masa, que es la misma de todos los puntos. Por lo tanto, P va a tener la velocidad del centro de masas, más la velocidad de rotación alrededor del centro de masas. O sea que va a ser, para la rotación, si este es P va a estar por dónde? Por acá. Este va a ser P. Este va a ser P. Entonces, en la traslación va a tener la misma velocidad del centro de masas. Y en la rotación va a estar dada por la velocidad angular y la distancia de P al centro de masas. O sea, va a ser la velocidad angular por la distancia de P respecto del centro de masas. Y esto es desde el centro de masas. La traslación más la rotación. ¿Qué pasa si era lo mismo desde el centro instantáneo de rotación o el eje instantáneo de rotación? De nuevo, siempre va a ser velocidad de traslación más de rotación. Ahora, como estoy alrededor del CIR, o sea, del punto O, va a ser la velocidad de O más la velocidad de rotación alrededor de O. Eso es la velocidad angular por la distancia entre el punto P y el punto O. Desde O, visto desde acá, ¿cuánto va a ser la velocidad del punto O? ¿Cuál va a ser la velocidad de este punto si es el centro instantáneo de rotación? Para que sea centro instantáneo de rotación, ¿qué condición tenía que tener? Que la velocidad sea cero. Por lo tanto, O, el punto O, tiene velocidad cero. ¿Sí? Entonces, fíjense, nos queda la velocidad angular por la distancia, el radio entre P y O, la distancia de P a O. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? ¿Sí? Que desde el centro de masas lo que veo es una roto traslación. ¿Sí? Pero desde O desde el CIR, lo que veo es esto. O sea, lo que veo es una rotación. ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras, o en cualquiera de las dos maneras, el punto P tiene la misma velocidad. Lo que pasa es que desde el centro de masas, es decir, mirar todo acá. Si estuviera agarrado de la tuerca que engancha al eje de la bicicleta con el marco. ¿Sí? Si estuviera acá, ¿qué veo? Que yo me traslado. Por lo tanto, la rueda se tiene que trasladar. Pero además la rueda gira. O sea, si estoy acá, en el centro de masas, veo una traslación y una rotación. ¿Sí? Y eso lo miro desde cualquier punto que no sea el CIR.
Si estoy en el CIR, si estudio desde el CIR, es como si estuviera... ¿Dónde está la bicicleta? Acá. Desde el CIR, desde el eje instantáneo de rotación, es como si estuviera mirando todo desde este punto. ¿Está bien? Y de este punto, ¿qué veo? Yo estoy quieto, tengo velocidad cero. Entonces, desde este punto lo que veo es que solamente una rotación. ¿Sí? Temáticamente el resultado da lo mismo. Físicamente estoy situado en dos puntos distintos, en dos lugares distintos. Por lo tanto, veo dos cosas distintas. Si estoy en el centro de masas, veo una traslación, porque yo me estoy trasladando, y una rotación alrededor del mío. Si estoy en el CIR, lo que veo es una rotación pura alrededor mío. ¿Está bien? ¿Sí o no? Entonces, cualquier punto de la rueda que en rototraslación se puede estudiar como la velocidad de traslación de ese punto, que va a ser la del centro de masas, más la velocidad de rotación alrededor del centro de masas, que va a ser la velocidad angular, producto vectorial, la distancia o el vector posición entre P y el centro de masas. ¿Estamos? En base a esto que vimos hoy, todo esto sería, por ahora, la cinemática del centro del cuerpo rígido. Traslación pura, rotación pura o roto traslación. Supónganse esto. La rueda que rota y avanza, ¿no? Hace una rototraslación. O sea, rota con esta velocidad angular. Omega. ¿Sí? Vimos que este punto es el eje instantáneo de rotación, o sea que tiene velocidad cero. Este es el CIR. Tal que su velocidad es cero. ¿Estamos? Bueno, ¿qué pasaría con este punto? Si yo tuviera el punto A acá. Este va a ser mi punto A. Como dijo, dibujaría el vector velocidad en A.
¿Cómo lo dibujaría el vector velocidad si esto está rotando así? La velocidad tangencial, el vector velocidad tangencial. ¿Cómo se dibujaba en el movimiento circular? Tangente. ¿Sí? Se dibuja tangente a la trayectoria. Como es un movimiento circular, es tangente a la curva. O en particular, ¿qué otra condición va a tener este vector velocidad? Vector velocidad de A. ¿Cómo va a tener que ser? Más de tangente a la curva. ¿Por qué era tangente a la curva? ¿Había un motivo para dibujarlo tangente? Estoy hablando de movimiento circular, ¿está bien? Que ya vimos hace rato. Estoy hablando de algo nuevo. Porque es perpendicular al radio de giro. ¿Sí? Esa era la condición que le imponíamos al vector velocidad tangencial, que era perpendicular al radio de giro. Y en este caso, el radio de giro es esto. La distancia que hay desde el punto A y el centro instantáneo de rotación. Si agarrara este punto lo llamo B. ¿Cómo dibujaría acá la velocidad de este punto B? ¿Cómo lo dibujarían ustedes? Fíjense, ¿podría dibujarlo así? ¿Qué les parece? Estamos hablando de movimiento circular, no estoy hablando de cuerpo rígido. ¿Puedo dibujarlo así, ese vector velocidad? No. ¿Puedo dibujarlo así? No. ¿Cómo lo dibujaría? Perpendicular al radio de giro. Y recién dijimos que en este caso, si estoy parado, este es el CIR, quiere decir que todos los puntos giran alrededor del CIR. Por lo tanto, el radio de giro es este. ¿Sí? Si lo tengo que dibujar perpendicular a ese vector, lo tengo que dibujar de esta manera. Este sería el vector velocidad B. ¿Está bien? ¿Y por qué es así? Porque la trayectoria no es circular. Ya vimos que si hay una rototraslación,
la trayectoria es esta línea. O sea que punto a punto, acá tenemos el vector velocidad del punto P ahí, perpendicular al radio de giro. Si esta es la trayectoria, el punto siempre es, el vector de velocidad siempre es tangente a la trayectoria. ¿Está bien? Acá también sería tangente a la trayectoria. Vamos. Siempre es perpendicular al radio de giro. Tangente a la trayectoria y perpendicular al radio de giro. ¿Vamos? Por eso, en este punto B, la velocidad tiene esta dirección. ¿Sí? Es perpendicular al radio de giro. ¿Y cómo sería si tuviéramos un punto por acá? ¿Cómo sería el vector velocidad? ¿Cómo habría que dibujarlo? Fíjense. ¿Podría dibujarlo de esta manera? Voy a exagerar, ¿no? ¿Podría dibujarlo así, al vector velocidad? ¿Qué es lo que lo impide? ¿Qué impide que pueda dibujar el vector velocidad así? Que ¿cómo va a ser la componente en la dirección horizontal de este vector? La componente en la dirección horizontal va a tener esta dirección, pero fundamentalmente este sentido. ¿Y por qué no puede tener este sentido el vector velocidad acá? Porque ¿qué diría? Estaría diciendo que este punto se mueve hacia acá, ¿no? Porque acuérdense que siempre los cuerpos se mueven en la dirección y sentido de la velocidad. Pero no es cierto que se mueva para acá, porque el punto va haciendo esto. ¿Sí? O mejor dicho, va haciendo esto. Vamos, entonces es imposible que pueda adoptar esa posición. O sea que este vector no es posible. Entonces, ¿qué dirección tiene el vector velocidad? Como dijimos recién, es perpendicular al radio de giro. O sea, el vector velocidad va a ser perpendicular al radio de giro. ¿Sí? Este sería, si este es el punto C, esta sería la velocidad de C
ese vectorcito que tenemos acá. Esta sería la velocidad del punto C. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque al ser este punto el eje instantáneo de rotación, punto a punto, todos los puntos de este cuerpo rígido están rotando alrededor del CIR, de este punto que está acá, y sabemos que es el CIR porque es el punto que tiene velocidad nula. ¿Está bien? Entonces, siempre en un movimiento circular, el vector velocidad es tangente a la trayectoria y perpendicular al radio de giro. ¿Estamos? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Hasta qué ejercicio de la guía podemos hacer? ¿Hasta qué ejercicio de la guía podés hacer? Bueno, la guía empieza acá, ¿no? Esto lo vamos a ver la semana que viene. Cinemática. Este es el que hicimos recién, sin numeritos. Este es el que hicimos de las proyecciones de la velocidad. Al principio, que tienen que ser iguales. Hasta acá, hasta el 168. ¿Sí? Fíjense este ejercicio, el 167. Es como tener una escalera apoyada en la pared. Y de repente, la escalera se cae. Como siempre está apoyada sobre el piso, este punto está obligado a tener la velocidad en esta dirección, horizontal al piso y en este sentido. Y este punto siempre está apoyado en la pared. ¿Está bien? Por lo tanto, la velocidad de este punto es perpendicular, es tangente a la pared, ¿no? Porque nunca se separa de la pared. Entonces, ¿dónde estaría el eje instantáneo de rotación acá? ¿Cómo lo ubicaríamos? Y bueno, hacemos lo que hicimos recién. Dibujamos una recta perpendicular al vector velocidad. Otra recta perpendicular al otro vector velocidad. ¿Sí? Entonces, donde se cruzan, tenemos el eje instantáneo de rotación. ¿Está bien? En este caso, el eje instantáneo de rotación, el punto que tiene velocidad cero, está afuera del cuerpo rígido. Ahora bien, esto viene cayendo. Este punto, como tiene velocidad, se viene trasladando a la derecha, y este punto, como tiene velocidad hacia abajo, se va moviendo hacia abajo. O sea que un tiempo después, esa escalera está así. ¿Se lo puede imaginar esto? Entonces acá tenemos el punto B y acá tenemos el punto A. El punto B tendría
esta velocidad y el punto A tendría esta velocidad. ¿Dónde estaría el eje instantáneo de rotación ahora en esta situación? Y bueno, trazamos una recta perpendicular al vector velocidad en el punto B y trazamos una recta perpendicular al vector velocidad en el punto A. Donde se cruzan tenemos el centro instantáneo de rotación. Y como es centro instantáneo de rotación, la velocidad de este punto es 0. Perdón, la velocidad de este punto es 0. ¿Sí? ¿Por qué es instantáneo? Porque esto se va moviendo. Entonces, instante a instante, la posición del CIR va a cambiar. ¿Sí? Acá teníamos, con la línea azul, teníamos una foto de la escalera en este instante. Un instante después, la escalera se movió. Sacamos otra foto, la escalera se movió. Y el CIR ahora ya no está en esta posición, está acá. ¿Sí? La posición del centro instantáneo de rotación no es constante, en general. Va cambiando de posición. Y si pudiéramos hacer un buen dibujo, veríamos lo siguiente. El eje instantáneo de rotación va haciendo un movimiento circular. O sea que cada uno de estos puntos va haciendo un movimiento circular alrededor del eje instantáneo de rotación. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, así se encuentra gráficamente. Analíticamente tienen todos los datos para encontrar la posición del centro instantáneo de rotación en la foto de la línea azul. Fíjense que es fácil. Tienen el ángulo, tienen el largo de la escalera. Con trigonometría pueden sacar este lado y este lado, por lo tanto tienen las coordenadas del centro instantáneo de rotación. En el 168 simula una bicicleta. La rueda trasera, el piñón, donde está enganchado la cadena, el plato y los pedales. El pie de ustedes va acá. Uno ahí y el otro ahí. ¿Sí? Entonces le dan los radios de la rueda y del piñón. Entonces, parten del reposo, ¿no? Parte del reposo. El ciclista se gira los pedales de tal manera que la primera vuelta la cumple en pi sobre 2 segundos. ¿Quién es la velocidad angular? ¿La primera vuelta de quién? De el pie del hombre. ¿Sí? Tarda pi sobre 2 segundos en darle una vuelta completa. Por lo tanto, el pedal, al dar una vuelta completa, tarda pi sobre 2 segundos. ¿Sí? Este piñón, al dar una vuelta completa, tarda pi sobre 2 segundos.
Entonces, estudiar la vuelta completa de la bota, del pie del hombre, es como equivalente a estudiar la vuelta completa de los pedales, y eso es equivalente a estudiar la vuelta completa del piñón delantero. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna consulta? Por mi parte no. Bueno, ya sabíamos que hoy no venía Gustavo, que están operando a la hija de la vesícula. Así que intenten hacer todos los ejercicios que tuvieron hicieron de los temas anteriores. Así tienen consultas para la semana que viene. También. Y la semana que viene Gustavo les hace ejercicios de cinemática. Igual con esto que hicimos, ya pueden intentar, no digo que les salga, pero sí pueden intentar hacerlo. Y acuérdense siempre que en el campus tienen modelos de ejercicios resueltos. ¿Estamos? Diana, el segundo parcial todavía no tiene fecha, pero va a ser entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre. ¿Sí? Por ahí va a ser el segundo parcial. Y el integrador, profe, más o menos cuando... Y una semana después, a la semana siguiente, más o menos. Eso tenemos que verlo bien porque tenemos que combinarlo con las fechas de finales. Bueno, si no tienen consultas, dejo acá para no atorarlos con temas teóricos, dado que todavía no hicieron ejercicios de más. No sé cuántos ejercicios de choque habrán hecho, o de sistema de partículas. Relean la teoría del movimiento circular, porque por las preguntas que le hice, se ve que ya se la olvidaron. Es muy importante ahora en cuerpo rígido saber bien la teoría del movimiento circular. Y bueno, nada más. De mi parte, nada más. A menos que ustedes quieran alguna pregunta en particular. Bueno, si no tienen consultas, dejamos acá y nos vemos el miércoles. Bueno, nos vemos la clase que viene, profe. Bueno, traten de estudiar y de hacer algo como para poder consultar.